Jesús en ocasión de que cuando el Señor estaba, ¿cierto? Dice que estaba saliendo, estuvo en el templo ahí, después salieron del templo de Jerusalén y los discípulos le dijeron, mira, Señor, este templo tan hermoso, y la respuesta que le da Jesús les dice, miren, ven este templo, ven estas cosas, es hermoso, ¿verdad? Pero les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra, que no va a ser destruido todo. Los discípulos se quedaron preocupados y dice aquí Mateo 24, en los primeros versículos, que en esa preocupación, mientras el Señor estaba ahí sentado a los olivos, la sierva del Señor dice que, y también Marcos nos dice que fueron 4, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, que fueron donde Jesús y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ya? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos y todos queremos tener una respuesta ante ella, pero nosotros que estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que en este capítulo de este libro, Evento de los Últimos Días, que es una compilación de los fideicomisos de Elena de White que hicieron esto, que pusieron citas que están... que tienen que ver con los temas que ellos ponen, y aquí hay varias citas en cuanto a la pregunta ¿cuándo serán estas cosas? Y también dice ahí que estaba leyendo que hay citas que están por primera vez se están publicando en este libro, ¿ya? En cuanto a la pregunta que le hicieron, la respuesta que le da Jesús a los discípulos, dice que aquí ella dice que Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Él mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Ahora, ¿por qué los mezcló? Ella dice que si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, ¿ya? No habrían podido soportar la visión. Es decir, si él le hubiese contado las cosas por separado, habría sido terrible. Y dice que por misericordia de ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando, y esto es interesante, dejando a sus discípulos estudiar por sí mismos el significado. Y justamente los discípulos tuvieron que estudiar por sí mismos el significado. Y ahí comienza él a relatarle todas las señales del tiempo, del fin, que me imagino que lo vieron la semana pasada, ¿cierto? Y entonces han habido desde mucho tiempo, desde aquellos tiempos, yo creo que han habido personas que han estado poniendo fecha. No se olviden que después que Jesús ascendió a los cielos, al otro día los discípulos ya estaban esperando a Jesús que vuelva a la nube de los cielos. Y todos bajaron al descanso, pero ella está hablando después del tiempo, desde el año 1844, más o menos de esa fecha, está hablando de algo que está ocurriendo hoy también en nuestras iglesias, en nuestra iglesia adventista, no en nuestra iglesia de Valdivia, pero en la iglesia adventista, ¿cierto? Que hay muchas personas y grupos que están fijando fechas para la venida de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y ella dice aquí en una cita que está en Joya de los Testimonios, en tomo 1, página 506, y ella escribió esto en el año 1879, y ella dice que muchos de los que tomaron el nombre de adventista han incurrido en el error, es un error, de fijar fechas para la venida de Cristo. Y lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido, ¿cierto?, cada vez un fracaso, ¿ya? Y se nos declara, dice, que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor Jesús está fuera del alcance de los mortales. Ella declara eso, ¿ya? Y ahora, miren lo que dice. Está fuera del alcance de nosotros, los mortales, y también está fuera del alcance de los ángeles
que ministran a los que han de ser los herederos de la salvación. No conocen ni el día ni la hora. Y aquí ella está citando lo que dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 24:36, donde dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, ella nos da más argumentos de esto y nos dice que nosotros no hemos de saber el tiempo definido. Y miren lo interesante, no hemos de saber el tiempo definido ni siquiera para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. Dos acontecimientos importantes. Nosotros no hemos de saber el tiempo definido para estas dos cosas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Ahora, miren lo interesante, y ahora escuchen bien, y lo tengo subrayado. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto de él. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto de él. Y como resultado de este conocimiento, existiría en nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. ¿Ya? No debemos vivir sobre la base de una agitación relacionada con el tiempo. Está claro, ¿cierto? Ella hace la pregunta que Dios nos ha dado, no nos ha dado este conocimiento. ¿Y por qué razón? Claro, la razón es que nosotros no podríamos hacer uso correcto de esta noticia, de esta fecha. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos vivir sobre la base de, no debemos vivir sobre la base de una agitación relacionada con el tiempo. ¿Ya? Y aquí hay algo que muchas veces nosotros por ignorancia lo decimos, hermanos. Y ella dice claramente, usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Ahora, ¿por qué dice? Aquí hay otra cita. Dice, nos estamos acercando al gran día de Dios. Nosotros podemos ver que las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, a pesar de eso, que estamos viendo las señales que se están cumpliendo y que sabemos que nos estamos acercando al gran día del Señor, ¿cierto? No tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo en las nubes de los cielos. Y dice que el Señor nos ha encubierto eso a nosotros sabiamente, ¿cierto? Nos ha encubierto este asunto sabiamente. ¿Para qué? Para que siempre podamos nosotros estar en expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. El Señor es sabio. Y de ahí termina esto con una cita muy cortita que dice, el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Deseado toda la gente, 586. Muy bien. Ahora, fíjese que este mensaje, nuestro mensaje, el mensaje que tenemos que dar al mundo, no consiste en fijar fechas para la venida de nuestro Señor Jesús. Nuestro mensaje consiste en prepararnos para ese evento. ¿Ya? Y miren lo que dice la sierva del Señor, que Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 10, 5 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo fiel, ¿cierto? El Señor tarda en venir. ¿Y sabe por qué? Porque eso conduce a un descuido temerario de las oportunidades y los privilegios para prepararnos para ese gran día. Es peligroso eso, es muy peligroso eso. ¿Ya? Nuestro mensaje no es fijar fecha. Eso tenemos que tenerlo claro.
Y otra cosa más, que fíjese que estos mensajes de fijar fecha conducen a la incredulidad. Fíjese que no sé si ustedes se acuerdan que el calendario maya, que el calendario de este otro, que decía que se iba a terminar el mundo el año 2000, que después era el 2013, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que el año 2000 la gente andaba toda expectante, andaban unos con miedo, ¿se fijan? Y miren la reacción del mundo. Yo me acuerdo que esa noche se esperó el año nuevo, el año 2000, para entrar al 2001, y a las 12 de la noche la gente se da los abrazos así medio como con expectativas, con temor, y empezó a pasar la hora y era la 1 de la mañana y Cristo no vino y no se terminó el mundo y la gente se volvió a las fiestas y comenzaron a bailar y a todo, celebrando entre comillas que Cristo no había venido. ¿Se fijan? Y entonces dice que dice Elena de White que por haber pasado repetidas veces, ¿cierto? Por haber fijado fecha a la gente repetidas veces, el mundo se encuentra hoy en un estado de incredulidad más decidida que antes. Está más marcada la incredulidad. Y es cosa de que miremos el mundo. Es cosa de que miremos el mundo como está. El mundo considera con disgustos, ¿cierto?, los fracasos de los que fijaron fecha. Y entonces, por esa misma razón, ellos ya no creen muchos en la palabra de Dios, justamente por fijar fecha. Y en este momento nosotros en nuestra iglesia, lamentablemente en nuestra iglesia también tenemos grupos. Los había en un tiempo de ellas y lo hay en este tiempo. Y dice ella que siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios, por quienes correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han cumplido. Y eso lo hace el enemigo. El enemigo se regocija con este proceder. Porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. ¿Ya? Nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, ¿cierto?, que hemos estudiado, ¿cierto?, que la última profecía de fecha termina en el año 1844. No hay ninguna profecía de tiempo que vaya más allá de esa fecha, 1844. Y fíjese que ella cuenta que cuando había unos grupos que estaban gente fanática, que estaban tratando de buscar, seguir estudiando la Biblia, pero buscando más fechas, y yo me he encontrado con algunas fechas que están en Apocalipsis después de esto, y que en realidad que hay meses por ahí, le sacan la fecha a los meses, y van reduciendo, y las semanas, y las reducen para sacar fechas, ¿cierto? Hay una fecha de 150 años que es de 150 días, ¿cierto? Y que marca que al término de esos 150 días ya estaríamos ya en la fecha ya, una cosa así. Entonces dice ella, declaré definitivamente a esas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, esas almas se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios a partir de 1844. Hoy en día, yo me he encontrado con personas que han fijado fechas y específicamente lo voy a decir, el año 2031 va a venir Jesús. Y yo he conversado con esas personas y les he hecho ver algunas cosas, pero ellos no. Fíjense que una de las declaraciones que me dijo una persona de ellas, me dice, pero es que resulta que nosotros, el Señor ahora nos está empezando a revelar cosas que antes no había revelado. Y basta con estudiar bien la Biblia. Y ellos se basan en la Biblia y sacan asuntos de los astros, que la luna y los astros tienen que estar alineados y que
que en ese tiempo cuando Jesús nació también ellos saben que buscan tiempo, el día exacto cuando nació Jesús para sacar una fecha específica, porque de ahí ellos empiezan a contar, no sé qué contarán, una fecha que les da hasta el año 2031 y ahí van en mientras. Y esa posición no es de nosotros, no es de los adventistas. La posición de nosotros, como dice la sierva del Señor, ha sido esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o una fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos de 1800, los periodos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿Ya? Ahora, Elena de White esperaba al Señor Jesús en su tiempo. Y nosotros sabemos también, y por los escritos de Pablo también sabemos que Pablo también esperaba al Señor Jesús en su tiempo. Ahí no me acuerdo si es 1 Corintios, 2 Corintios, o Tesalonicenses, donde escribe ahí, él dice que nosotros los que estemos vivos, cuando aparezca el Señor Jesús, los que estemos vivos, ¿cierto? Esos que resucitaron primero, ¿cierto? Los muertos en Cristo se resucitaron primero, y nosotros los que estemos vivos vamos a ir juntos con ellos a esperar a nuestro Señor Jesús en los cielos. Y Elena White dice aquí que se le mostró un grupo presente de la asociación, ¿ya? Y dijo el ángel: algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas y otros estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Y ella nos dice claramente que, porque el tiempo es corto, ¿cierto? Nosotros deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía. Y eso que escribió allá, yo creo que se va a cumplir ahora. Y a lo mejor se está cumpliendo. Nuestros hijos quizás nunca entren a la universidad. Y además dice, no es sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto. Está sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estemos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto para hombres como para mujeres. Hoy día, hermanos, ya cuesta criar nuestros hijos porque están en el mundo, están habiendo cosas que en realidad son cosas que no tienen nada que ver con nuestros principios. Los principios de la palabra de Dios han sido echados por tierra en el mundo. Satanás se ha valido, ¿cierto?, de legisladores para que dicten leyes, ¿cierto?, contra nuestros principios. Hoy día es muy difícil criar a nuestros hijos así como está el mundo. Y es por eso que ella en este momento da ese consejo, lo dio, y ese consejo es bueno recibirlo para este tiempo ahora. Vamos a ver, aquí tengo otra cita marcada. Miren, el Señor Jesús no ha venido todavía. Fíjese que nuestros antepasados bajaron al descanso con esa esperanza. Y Pedro también tiene un escrito diciendo que muchos tienen por tardanza la venida del Señor Jesús. Sin embargo, él da la respuesta a eso. El Señor Jesús tarda su venida porque es misericordioso, porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y aquí yo encontré una cita que me dejó preocupado, en realidad. Dice ahí, la larga noche de la obreguez nos somete a prueba, pero la mañana se posterga por misericordia. Y escuche bien, porque si el maestro viniese ahora, muchos se han hallado sin preparación. Y aquí me quedé pensando yo, ¿cuántas veces hemos preguntado en la iglesia, si Cristo viniera ahora, ¿sería salvo usted?
Y sabe, hermano, en esto, lo único que nosotros vamos a heredar en el cielo es nuestro carácter. Y yo me pregunto, ¿mi carácter está en armonía con las cosas del cielo? ¿Sabe por qué? Porque si mi carácter no está en armonía con las cosas del cielo, a mí no me va a gustar estar en el cielo. Y eso es lo interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es pedirle al Señor que haga el milagro en nuestras vidas, porque no es de nosotros cambiar nuestro carácter, es de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestro corazón al Señor para que Él haga el milagro en nuestras vidas, porque cambiar nuestro carácter es un milagro. ¿Se fijan? Y eso es lo interesante, permitir que el Señor haga el milagro en nuestras vidas, cambiar nuestro carácter. Elena de White, y que lo vamos a ver un poquito, a lo mejor no tengo la cita ahí, pero lo vamos a ver a continuación eso. Pero por ahora, para que no se me olvide, hay una cita que tiene Elena White que no está en este libro, o posiblemente esté más allá, pero Elena White dice que la purificación del santuario, que comenzó en el año 1844, cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al santísimo para purificar el santuario, que también tiene que ver con juicio. Ella dice que la purificación del santuario depende de la purificación de su pueblo aquí en la tierra. Y esto sí que es solemne. Hermano, no podemos estar pecando y pecando y repecando y pecando. Lo que el Señor quiere es que nosotros pidamos el perdón con corazón contritos y que el Señor nos ayude a apartarnos del pecado. Y esa es la única manera que nosotros podemos, ¿cierto?, permitir que el Señor cambie nuestro carácter. La pregunta es, ¿se puede? Sí se puede. ¿Es difícil? Sí es difícil. Sí es difícil. Pero se hace fácil cuando uno toma la decisión de entregar su corazón de verdad al Señor. Y eso es interesante. Por eso es que esta cita es cortita, me preocupó. Dice ella en otra cita que si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubiesen aferrado a su fe, y si hubiesen unido en pos de la providencia de Dios, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Después del Gran Chasco, si los adventistas después del Gran Chasco de 1844 se hubiesen aferrado a su fe y si hubiesen ido en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demore así la venida de Cristo. Y aquí la historia vuelve a repetirse, hermano. La historia vuelve a repetirse. ¿Se acuerdan ustedes el pueblo de Israel cuando estuvo ahí en la frontera para pasar y tomar posesión de Canaán? Y miren lo interesante, vinieron dos mensajeros. De los que fueron a ver la tierra, dos llegaron y dijeron, podemos, con la ayuda de Dios, podemos. ¿Qué pasó con el pueblo? Incrédulos. No aceptaron. En el año 1888, el Señor envió dos mensajeros con un mensaje de justificación por la fe y un mensaje que tenía que ver con la preparación para la traslación al cielo. ¿Qué pasó? No lo aceptaron. ¿Y por qué no lo aceptaron? Porque no había carácter. No tenían sus caracteres adaptados para ir al cielo. ¿Y por qué no tenían qué es lo que hay en el carácter?
orgullo. Hermanos, la palabra principal de todo esto es orgullo. Cuando el Señor Jesús saque milagrosamente el orgullo de nuestro corazón, nuestro carácter va a ser parecido al del Señor Jesús. Y el pueblo no tuvo orgullo en ese tiempo y no aceptaron. Posiblemente porque eran dos pastores jóvenes y eran sin experiencia, entre comillas. Pero dice Ellen White que esos dos fueron mensajeros enviados por el Señor para entregar ese mensaje. Pasó lo mismo que en el tiempo del pueblo de Israel. Ella dice, durante 40 años, la incredulidad y la murmuración y la rebelión impidieron la entrada al antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada al moderno Israel de Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Solamente que la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre los profesos del pueblo de Dios se han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Por tantos años. Y aquí hay una cita que siempre la tomo yo y me gusta porque está relacionada con esto, porque las promesas del Señor son condicionales. Fíjese que la venida del Señor Jesús no depende de Él. Depende de su pueblo. Si nosotros vemos la historia, hermanos, del pueblo adventista, el Señor Jesús 2 veces atrás estuvo para venir y su pueblo no estaba preparado. Pero ahora el Señor tiene que venir. Y yo le voy a decir una cosa, el Señor está preparando un pueblo. Hay una teología que se llama teología de la última generación y esa teología está creando polarización dentro del pueblo de Dios. ¿Puedes dejar de pecar? ¿Sí o no? Unos dicen, sí, podemos dejar de pecar porque entregando nuestro corazón al Señor, el Señor va a producir un milagro en nosotros. Y otros dicen, imposible. Y créanme, por lo que yo he estudiado, el Señor está preparando un pueblo ahora. Ese pueblo que va a ser sin mancha. Ese pueblo que va a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que vaya. Ese pueblo lo está preparando. Y hermanos, no nos quedemos relajándonos, esperando que el Señor prepare ese pueblo, porque podemos quedar afuera. Es muy peligroso relajarnos. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que tomar la decisión. Por las cosas que están aconteciendo, tenemos que tomar la decisión de cada día buscar a Dios en oración. Tenemos que doblar nuestras rodillas y buscar a Dios en oración, entregar nuestro corazón. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto, y eso es verdad. Así es como siempre me ha sido presentado, dice ella. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y hermanos, cuando Jesús no vino en la oportunidad que tenía que venir, y que Ellen White fue testigo de eso, después ella escribió lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Ahora, ¿qué es lo que está el Señor esperando de nosotros? ¿Qué es lo que espera de su iglesia? Y escuche bien esta cita. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Quiere escucharlo de nuevo? Lo que espera Cristo de nosotros,
espera un deseo anhelante, ¿cierto?, de la manifestación de Él mismo en su iglesia. Y escucha bien, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente producido en su pueblo, lo que le estaba hablando hace poquito, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Así que no quiero que ninguno de ustedes diga, yo no voy a pertenecer a ese pueblo que está preparando el Señor. Pídale al Señor que usted quiere pertenecer a ese pueblo que está preparando. Si bajamos al descanso antes, amén, que así sea, pero que me pille intentándolo. Que me pille haciendo esfuerzos para cambiar mi carácter. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Y rápidamente esa semilla maduraría y la gran cosecha, y Cristo vendría a recoger ese precioso grano. Ahora, yo dije que hay una condición y mientras el pueblo no esté preparado, el Señor no puede venir, pero hay un límite en la paciencia de Dios. También hay un límite. Y tengamos cuidado con eso. Mire, dice ella con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones y mientras ofrece su misericordia con invitación al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de la ira. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir con sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza el juicio de ejecución. Hermanos, aquí hay un problema con el pecado. Nuestra naturaleza con tendencia al pecado es una y el pecado es otra. Y se los voy a decir así bien claramente. Yo peco porque decido pecar. Yo peco porque decido pecar. Porque en mi naturaleza caída, me lleva a tener esa tendencia al pecado, pero la decisión la tomo yo. Y eso es lo que tenemos que, con la ayuda del Señor, el Señor, cuando pedimos perdón, el Señor nos da el perdón, pero no solo nos perdona, sino que nos da las herramientas, nos da la fuerza para luchar contra las tentaciones y no sucumbir. Por eso es que Santiago dice, bienaventurado el ser humano que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona que el Señor tiene preparado para todos aquellos que aman su venida. Y estamos en el tiempo ya límite, la transgresión casi ha llegado a su límite, dice la sierva del Señor. El tiempo durará un poco hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad. Y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. Los habitantes de la tierra casi han hecho desbordar la copa de su iniquidad. Y eso es una gran verdad. Mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo. Casi ha llegado a la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Lo único que tenemos que hacer ante esto, hermanos, recordar ese gran día. Recordar ese gran día. ¿Cierto? Pedirle al Señor que nos ayude a que ese gran día glorioso sea nuestra gran esperanza en este momento. Y el tiempo es breve después de todo, hermanos. El tiempo es breve. Nosotros, claro, vemos todo, pero nosotros que estamos viviendo, para nosotros el tiempo es breve. ¿Cuánto tiempo cree que vamos a vivir?
a lo mejor 80 años. ¿Pero qué son 80 años? 40 vueltas alrededor del sol, nada más que eso. 40 vueltas. Y dice aquí que ojalá que el Señor no dé descanso ni de día ni de noche a quienes ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Ahora, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que el tiempo es breve? Y ojalá que todos los que estamos aquí lo podamos palpar por nosotros mismos. Cuando estemos de pie con los redimidos sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria, y ante la eternidad sin límite, entonces veremos cuán breve fue el periodo de prueba que hubo que esperar. Hermanos, que el Señor produzca el milagro en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo creo que esta reflexión nos llama a nosotros a doblar nuestras rodillas. Si lo hemos hecho 2 o 3 veces, hagámoslo 6. Pero aprendamos a depender del Señor en todo. Aprendamos a entregarle nuestros planes al Señor. Y aprendamos a tener en nuestra conciencia ese día glorioso. Hoy día no es más importante nuestra salvación que vindicar el nombre de Dios al mundo entero. Y eso lo hacemos con nuestro estilo de vida. Eso lo hacemos con nuestro carácter, que el Señor va perfeccionando día a día. Que el Señor permita sacar ese orgullo que está en nuestro corazón, porque saliendo ese orgullo, todo, saliendo ese orgullo, ahí va a entrar otra cualidad que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, y esa cualidad se llama amor. Que Dios nos bendiga.